¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a realizar un video en el cual les explicaré cómo darle mantenimiento a nuestro ordenador y también a su vez cómo vamos a acelerar nuestro ordenador, nuestro computador. Cuando nuestro computador está lleno de información, de archivos que generan o hacen que nuestro computador se ponga lento, entonces vamos a trabajar ante el problema para que nuestro computador trabaje de una manera mucho más ágil y rápida, y eso lo vamos a comprobar con unos pasos que nos indicaremos. Vamos a ver si logramos hacer 2 videos de este tema, porque es un poco extenso. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a tocar la tecla Windows más R para abrir la pestaña de ejecutar, o si no también podemos hacer lo siguiente. Desde nuestra pantalla de búsqueda vamos a poner la palabra ejecutar y podemos abrir el comando ejecutar, ¿no? O la otra opción es también haciéndolo con Windows más R, lo hacemos de la manera más rápida. Entonces, una vez hecho aquello, vamos a trabajar en lo primero. Vamos a escribir aquí la palabra %, temp, y cerramos con %. Una vez hecho esto, procedemos a abrir con el aceptar. Luego, aquí se nos ha abierto una nueva ventana en el cual vemos que contiene un sinnúmero de archivos que ya no nos interesan, archivos que ocupan espacio en nuestro computador. Entonces, los cuales ya no son útiles, los cuales podemos eliminarlos. Que vamos a poner, vamos a seleccionar todos estos archivos y lo vamos a proceder a eliminar para que la computadora vaya eliminando todos estos tipos de archivos que ya no son útiles para nuestro ordenador, ¿no? Vamos a tocar acá control E para seleccionar de una sola vez todos los archivos. Aquí seleccionamos de una sola vez todos los archivos y los eliminamos, suprimimos y suprimimos. Aquí me sale una opción en que dice que la acción no se puede completar porque Google Chrome tiene abierto el archivo. Quiere decir que hay archivos que aún están trabajando. No nos complicamos en la vida, ponemos aquí hacer esto para todos y ponemos en emitir y no pasa nada. Y ahí termina el primer proceso. Entonces ya hemos eliminado. Prácticamente le estamos dando un mantenimiento a nuestro computador. Este mantenimiento nos va a ayudar a acelerar el proceso, ¿no? La velocidad de nuestro computador, quitar la lentitud. Cuando nosotros abrimos alguna pestaña en un archivo y vemos que es lento en procesar, entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora vamos a abrir nuevamente la pestaña de ejecutar. Ya sabemos que lo podemos escribir aquí, ejecutar. Aquí nos aparece ejecutar. Y ahora vamos a colocar la palabra temp. Ya el 100% va a ser lo temp. Vamos a aceptar y vemos que también se nos abre un poco de archivos obsoletos que ya no tienen, ya han sido utilizados y ya como archivos que consumen espacio en nuestro disco, ¿no? Seleccionamos todo esto. Y ahora seleccionado todo esto, procedemos a suprimirlo. Suprimimos, podemos continuar. Aquí vemos que se ha eliminado el 95% de todos estos archivos. Vemos que nos ha quedado 3 archivos porque esos archivos están en uso, entonces podemos hacer esto para todo y ponemos en emitir. Luego cerramos esta ventana, cerramos. Ya hemos eliminado el 10% y ahora vamos nuevamente a abrir la ejecutar, porque tenemos que eliminar
la totalidad de todos los archivos que ya no son de importancia para nuestro computador y que se nos generan espacio, ¿no? Y eso es lo que necesitamos recuperar y eso nos ayuda a que se acelere el proceso. Le damos a ejecutar y vamos a escribir la palabra prefetch. Aquí tenemos prefetch, esta palabra, ¿no? Aquí tenemos y damos a aceptar. Aquí me dice que actualmente no tiene permiso de acceso a la carpeta, entonces ¿qué vamos a hacer? Démosle clic como administrador, continuar. Y normalmente es lo que tenemos un poco de archivos obsoletos en nuestro ordenador, ¿no? En su número de cosas. Procedemos a eliminarlos, control E, y vamos a dar en suprimir, para que se eliminen todos estos archivos y así vamos a recuperar espacio en nuestro ordenador, ¿no? Vemos que nos ha quedado un archivo, podemos omitir y esto sería la primera parte de nuestro mantenimiento de nuestro computador, ¿no? Ahora que ya tenemos esto, vamos a ir al siguiente paso, ¿no? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? El siguiente paso va a ser ir al menú, vamos a entrar a nuestro escritorio, vamos a trabajar en el disco, en Windows C, disco de cáncer. Actualizamos un poco para que se actualice lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos colocamos aquí, vamos clic derecho y vamos aquí a propiedades, vamos al espacio que dice liberar espacio. Esto va a tardar unos pequeños minutos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos estos puntos. Esta ventana es la que se me va a abrir, ¿no? Aquí vamos a seleccionar todos estos puntos, todo para que se borre absolutamente todo. Y vamos a, aquí estamos abriendo otro, estoy recuperando 28, espacio total en disco que se recuperará 28,8 GB. Esto es lo que vamos a recuperar con este mantenimiento. Estamos recuperando 28,8 GB. Entonces, una vez hecho esto, vamos a poner en limpiar los archivos del sistema y este se va a esperar a que esperar unos minutos que todo esto cargue y entonces estará terminado el paso número 2. Esperamos un poco, todo esto depende de acuerdo también la capacidad de nuestro computador, de nuestro ordenador. Y ya, entonces, esperamos que por un momento lo voy a descargar. Hemos vuelto una vez que ya hayamos hecho este procedimiento. Ahora vamos a hacer el siguiente paso y ya estaremos a punto de terminar con la primera parte de este video, ¿no? Vamos a cerrar esto. Aquí vamos a aceptarlo para que se acepte todo lo que hemos realizado, ¿no? Ahora vamos a hacer el último paso. Aquí damos en este espacio libre, en este equipo, en esta parte libre, damos clic derecho, entramos en propiedades, entramos a propiedades. Una vez aquí tenemos administrador de dispositivos, configuración de acceso remoto, protección del sistema, configuraciones avanzadas del sistema. Vamos a entrar aquí a configuración avanzada del sistema. Y vamos a entrar aquí, tenemos varias opciones, nombre del equipo, posición, protección del sistema, hardware, tenemos el remoto, tenemos potenciación del sistema, tenemos opciones avanzadas. Aquí vamos a entrar en opciones avanzadas, donde nos interesa. Esto es importante porque aquí nosotros vamos a quitarle un poco de carga a nuestro ordenador, ¿no? Porque esto que vemos aquí son funciones, ¿no? Son funciones que tiene nuestro ordenador. Aquí tenemos tres funciones. Dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo, o no, ajustar para obtener la mejor apariencia, ¿no? Y ajustar para obtener el mejor rendimiento. Aquí, y opciones personalizar. Aquí yo les recomiendo que ustedes coloquen una pestaña de personalizar y dejen todas estas casillas sin marcar. En este caso yo he marcado estas tres casillas de desplazamiento suave de los cuadros, que es esto para que cuando yo mueva la pestaña
de manera completa. Y aquí tenemos otra vez que dice mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra, mostrar el rectángulo de selección de transfluido. Opciones. Esas tres opciones las he puesto por preferencia. Pero en sí, si ustedes desean, pueden dejar todas estas casillas en blanco. Y de esa manera su computador trabajará un poco menos y se sentirá menos cargado. Entonces, una vez hecho esto, damos aquí en aceptar y damos aquí en aceptar. Perdón, sí, aceptar. En aplicar y aceptar. Una vez hecho esto, hasta aquí termina este video. La primera parte de este video. Vean la segunda parte de este video. Y recuerden, dejen su like, suscríbanse para poder subir los videos, apoyen el canal. Gracias.